Buenas noches, estimados amigos. Eh, Quiero compartirles nuestro audiovisual sobre el cuento El Vencedor, escrito por nuestro ilustre poeta y escritor César Vallejo. Antes de comenzar, quiero compartirles una frase motivadora. La verdadera victoria no consiste en vencer a los demás, sino en superar nuestras propias limitaciones y actuar con humildad. Este cuento nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado del triunfo y nos muestra que el éxito pierde su valor cuando se consigue a costa del sufrimiento o la injusticia hacia otras personas. A través de sus personajes, el autor presenta una problemática relacionada con la ambición, el poder y las consecuencias de las decisiones humanas. Además, nos enseña que la grandeza de una persona no se mide por sus victorias, sino por sus valores, su solidaridad y su sufrimiento y su respeto hacia los demás. Esperemos que este audiovisual nos permita comprender mejor el mejor profundo que César Vallejo transmite mediante esta obra. Agradecemos su atención y que sea. A continuación les presentaré 7 datos de la biografía sobre nuestro gran poeta peruano César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, Perú. Fue poeta, escritor, periodista y dramaturgo, considerado uno de los más grandes representantes de la literatura peruana y universal. Entre sus libros destacan Los Heraldos Negros en 1918, Trilce en 1922 y El Tusteno 1931 y Poemas Humanos en 1939. En 1923 viajó a París, a donde vivió gran parte de su vida y continuó desarrollando su obra literaria. Murió el 15 de abril en París en 1938. A los 46 años. Es reconocido como uno de los poetas más innovadores e influyentes del siglo XX y sus obras siguen estudiadas en todo el mundo. César Vallejo es un orgullo para el Perú. Su vida y su obra nos enseñan a valorar la solidaridad, la injusticia y la sensibilidad humana. Muchas gracias por su atención. El cuento El Vencedor funciona como un espejo perfecto del Perú de los años 30, una época marcada por la fractura, la extrema desigualdad y la convivencia de mundos totalmente opuestos. Vallejo nos traslada a un escenario donde los conflictos del mundo adulto ya han contaminado la pureza de la infancia. La escuela, lejos de ser un refugio de igualdad, se transforma en un campo de batalla social. Esto lo vemos reflejado con crudeza en los detalles materiales de los protagonistas. Detalles que en el texto saltan a la vista como marcadores económicos brutales. Por un lado tenemos a Cancio, el chico de buena familia, con zapatos nuevos. Por otro lado a Juncos, un niño sumido en la pobreza que asiste descalzo y con ropa toda harapienta y rota. En el contexto de la crisis de aquella época, estos elementos no eran simples elecciones de vestimenta, ni la forma como se vestían ni cómo se comportaban. Era la frontera invisible pero violenta entre quien gozaba de privilegios y quien apenas lograba sobrevivir. Esto responde directamente al contexto cultural de su tiempo, fuertemente influenciado por el movimiento indigenista y regionalista. La literatura peruana de esos años buscaba descentralizar la mirada, dejar de lado el conformismo de Lima y visibilizar la realidad del habitante de las provincias y de los Andes. Al ambientar su relato en un pueblo andino y retratar la continuidad de su escuela, Vallejo abraza esta corriente cultural, pero le añade su propio sello humano. Yo voy a hablar sobre la descripción de 3 breves situaciones problemáticas del cuento. Como primer punto tenemos la violencia por diferencias socioeconómicas. El primer punto es el conflicto de Cancio, que es un niño con mejor posición económica y altanero, que provoca y acosa constantemente a Junco, que es un niño humilde y descalzo de 2 años.
La problemática aquí es que la presión social del entorno y el hostigamiento obligan a Juncos a reaccionar en el espacio escolar, que se transforma en un coliseo, donde las diferentes clases detonan la violencia física. Como segundo punto tenemos la crueldad y la complejidad de la masa escolar. El conflicto acá es que, lejos de tener la pelea en el callejón, el resto de los estudiantes incentiva y se divide en bandos. La problemática aquí es que se divide un comportamiento de manada, que viene a ser una deshumanización y falta de empatía, generalizando donde los espectadores normalizan la violencia y lo consumen, con sadismo, y transformando el dolor ajeno en un espectáculo. Bueno, como tercer punto tenemos la amargura y la culpa del vencedor, que el conflicto es que Junco se defiende y derrota totalmente a Canso, dejándolo herido y llorando. La problemática aquí es que no existe ni una verdadera victoria. Al regresar al aula, Junco rompe en llanto junto a su profesor. El supuesto triunfo se convierte en un trauma marcado por el remordimiento, el miedo a las consecuencias y la tristeza, teniendo que usar la fuerza para ser respetado. Bueno, ahora la explicación de la relación entre las situaciones problemáticas del cuento con el ODS 10 y 16. Bueno, como primer punto tenemos con la ODS 10, que sería la reducción de las desigualdades. Bueno, el origen de la provocación, que viene a ser la rivalidad entre Canso y Juncos, no es solo un pleito de niños, sino es un reflejo de las distintas clases sociales. Juncos es un niño humilde y descalzo, lo que convierte automáticamente en el blanco de Canso y de la masa escolar que lo menosprecia. Como segundo punto tenemos con la relación a la ODS 16, que viene a ser paz y justicia en instituciones sólidas, que viene a ser la normalización de la violencia. El callejón donde pelean los niños funciona como un espacio sin ley ni justicia. La masa escolar actúa con crueldad, alentando la agresión en su lugar de la solución pacífica de conflictos. Esto representa el quiebre de la cultura de paz que promueve con la ODS 16. Bueno, será todo mi parte. A continuación, me toca exponer el rol del estudiante en el logro, con la ODS 10 y la ODS 16. La narración El Vencedor nos invita a reflexionar que una persona no muestra su verdadero valor únicamente a través de la victoria, sino también por su trato hacia los demás. A raíz de esta reflexión, pienso que como estudiantes universitarios debemos comportarnos con respeto, empatía y un fuerte sentido de justicia en nuestra vida cotidiana. En relación con el ODS 10, reducción de las desigualdades, muestra contribución que puede ser evitar la discriminación, honrar las diferencias y ofrecer las mismas posibilidades a todas las personas, sin tener en cuenta su origen, situación económica o ideología. En nuestro entorno universitario, esto implica colaborar en equipo con respeto, incluir a todos y apreciar la diversidad. Respecto a la ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas, esta muestra responsabilidad actuar con integridad, seguir las normas, abordar conflictos a través de la conversación y fomentar un entorno pacífico. Cada acción responsable, por pequeña que pueda ser, contribuye a crear una sociedad más equitativa y solidaria. A continuación, les compartimos algunas acciones que podrían ayudarnos a construir sociedades más justas y pacíficas. Pienso que todo empieza por nosotros mismos y con la forma en que tratamos a los demás. Muchas veces no nos damos cuenta de que una palabra o un acto de discriminación puede afectar a otra persona. Por eso es importante respetar a todos, sin importar su situación económica o su forma de ser. También creo que los problemas se pueden resolver dialogando y escuchándonos en lugar de responder con violencia. Si cada uno pone en práctica valores como el respeto, la empatía y la solidaridad, poco a poco podremos construir una sociedad mejor. Para finalizar, después de leer el cuento El Vencedor de César Vallejo, me quedó una reflexión muy importante. La historia de Juncos y Canso nos demuestra que la violencia nunca es la mejor solución y que las diferencias entre las personas no deberían convertirse en motivo de discriminación. Por eso, este cuento se relaciona con el ODS 10 porque nos invita a reducir las desigualdades y a tratar a todas las personas con igualdad. También se relaciona con el ODS 16, ya que nos recuerda que los conflictos se resuelven mejor con diálogo
respeto y justicia, y no con violencia. En lo personal, este cuento me hizo reflexionar sobre la importancia de pensar antes de actuar y de tratar a los demás con empatía. Creo que si cada uno pone de su parte, podemos construir una sociedad más justa y pacífica. Muchas gracias por su atención.